muy común que suceda que las historias laborales no estén correctamente cargadas en las páginas de ANSES, en los registros de ANSES. Por eso es importante tener presente cómo llegar a las historias laborales, controlar las historias laborales y qué documentación uno tiene que tener guardado como si fuera el mismo DNI de las personas. Porque nos pasa mucho que cuando uno quiere jubilarse, ahí recién empieza a juntar todos los papeles, dice, ¿no? Y ahí nos encontramos con muchos vacíos. ¿Qué pasó? Hubo un tiempo en que la gente tenía cierta documentación sobre su historia laboral, iba y la presentaba en el organismo pertinente. Antes de ANSES estaba ANSAL, y ahí se procesaba, casi te diría manualmente, toda la documentación para llegar al cómputo y a la jubilación de las personas. Pero después, en ese proceso, en esa transición entre lo que fue manual y lo que es digital, lo que conocemos hoy, la página de ANSES, hubo un proceso de cargado manual también de toda la información. Y esa información es la que tenía la persona que iba a cargar, o sea, no más de eso. Entonces, hay muchos errores. Hay, por ejemplo, periodos hasta te diría largos de personas que trabajaron en determinadas empresas donde no se le aplicó al cargar determinados beneficios. Por ejemplo, si una persona trabajó en una empresa metalúrgica, dentro de esa empresa metalúrgica puede haber áreas que estén consideradas como insalubres. Entonces se carga como un trabajo común. Y la incidencia que tiene al final no se carga como insalubre. Entonces la incidencia que tiene al final es que la persona, en vez de necesitar menos años por trabajo insalubre para poder jubilarse, va a tener que acreditar 30 años. Claro. O en vez de necesitar menos años de edad para poder jubilarse, va a tener que tener 65 años si es varón o 60 años si es mujer. Entonces, ¿cuál es la recomendación primera? Siempre tener todos los papeles. Cada vez que una persona se va a trabajar a un lugar, recibos de sueldo, certificación de servicio, es fundamental. O libretas de trabajo, depende del trabajo que tenga, es fundamental. Pero además de tenerlo, hay que controlar. Si una persona trabajó en un lugar, así como te decía, que es insalubre, o en un trabajo especial, por ejemplo, rural, construcción, embarcadizo, o sea, son taxistas incluso, son trabajos que tienen un cómputo especial y que incide no solamente en los años de servicio, en la edad para jubilarse, sino también en el sueldo, porque también puede tener cierto impacto en la liquidación final del sueldo, para mejor. Entonces, es importante tener la certificación de servicio, pero además controlarla, que cuando dice qué actividad realizaba la persona en la certificación, en el papel, diga además si era insalubre o no era insalubre, si estaba bajo un régimen especial o no, tener correctamente guardado, correctamente archivado, cosa de que el día de mañana, cuando uno ve el registro de historia laboral, si hay errores, tiene la prueba para rebatir esos errores. Quiero hablar de los papeles, porque eso me parece muy importante y tiene razón. Uno se empieza a preocupar por los papeles capaz un año antes o meses antes que ya llegue a la edad y a la cantidad de años de aporte. Esas certificaciones de las que usted habla, certificaciones laborales, ¿cada cuánto tiempo hay que pedirlas? Digo, porque yo podría estar haciendo un trabajo insalubre hoy y después, en 2 años no, que me pasen a una oficina. O sea, ¿cómo se maneja eso? Generalmente cuando se termina la relación laboral, te entregan la certificación de servicio. Si no te entregan, hay que pedirla. Ah, bien, o sea, eso no se puede pedir antes, ¿no? No es de los papelitos que tengo que guardar antes. No, se pide una vez que se termina. No, porque sería incompleto. Claro. Si uno no está, a menos que, por ejemplo, si uno cambia de lugar de trabajo, es decir, dentro de una misma empresa,
del lugar de trabajo, Claro, por eso. ejemplo, asciende. Pero en realidad no es tan relevante mientras dure la relación laboral. Sí. Pero también hay que controlarla, porque puede pasar que uno pase de un área a otra y no se registra adecuadamente, no se registra incluso en los organismos pertinentes. Es decir, por ejemplo, en AFIP todas las empresas tienen que registrar a sus empleados, tienen que registrar la condición de su empleado, el alta, baja y las modificaciones que hubieran. Entonces uno puede ir controlando y en el momento que está trabajando, si bien no te entregan una certificación de servicio, Sí. pero uno puede ahí al instante hacer el reclamo, ya sea verbal a recursos humanos, ya sea por nota, también a recursos humanos, para hacer ya inmediatamente la corrección. Pero el papel de la certificación de servicios generalmente se entrega cuando se termina esa relación laboral. Sí. Como te decía, y si no se entregan, hay que pedirla. Se entiende. Doc, ¿y qué pasa si yo trabajé un tiempo como monotributista y después y se ingresó a la relación de dependencia? ¿Qué debería tener de esos años de monotributo? Básicamente tiene que tener todos los meses pagados. Hoy por hoy los pagos son virtuales, son digitales. Hoy por hoy no es necesario como antes tener la carpetita donde estaban todos los comprobantes de pago, que eso es re importante, es muy importante. Hay gente, por ejemplo, que comenzó aportando en ese organismo que se llamaba DGI, después pasó a la AFIP, entre tanto aportaba a la FJP como monotributista, aportaba a la FJP. Y hoy por hoy no tiene ni siquiera el comprobante de lo que pagaba. Había personas, o hay personas, que le entregaban al contador y a veces ni siquiera se acuerdan, o el contador murió, ni siquiera se acuerdan quién era el contador que le llevaba los papeles. Tal cual. Tiene que tener, si le entregan al contador, perfecto, que le haga el trámite, pero tienen que tener siempre el comprobante de pago, para que al final uno pueda entrar a la página, porque no solamente pasa en ANSES, pasa también en AFIP. Entrás a la página de AFIP y te encontrás con que hay un periodo larguísimo que no está pagado. Claro. Pero si tenés los comprobantes, podés hacer el reclamo y se te puede acreditar el pago y obviamente ese es un instrumento fundamental, un paso fundamental para acreditar esos años como antigüedad. Perfecto, bueno, ahora me quedó más claro todo, Doc. Bueno, y a ser precavidos, eso es lo importante. Hacer precavido y además hay, se pueden hacer varias cosas ahí, no solamente tener los papeles, sino también, si no se tuviera o teniendo los papeles, ¿qué es lo que hay que hacer después? Un reclamo, ya sea al empleador, si, como vos decías, si la relación está vigente, y si no está vigente, porque puede pasar que el empleador ni siquiera exista más, se pueden hacer cartas, documentos, reclamos ante organismos como por ejemplo Ministerio de Trabajo, que va a tener el legajo de la empresa, aunque no exista más, a la Subsecretaría de Trabajo, que son organismos de policía de trabajo. Si no se hace esos reclamos administrativos, se puede hacer un reclamo administrativo ante el mismo ANSES para pedir la corrección de esos errores. Y en el caso de que ya no se pueda hacer ni lo uno ni lo otro, existe, como siempre, la vía judicial para poder lograr la rectificación de esos errores.